vamos a empezar la quinta sesión con una mesa. Es la última del día y la última del foro de interoperabilidad, que esperamos que se mantenga al nivel que han alcanzado las anteriores, que aunque no he podido asistir, me han llegado comentarios de que han sido realmente interesantes y además en este foro es verdad que siempre se descubre, siempre se aprende algo nuevo. Esta quinta sesión vamos a hablar de interoperabilidad en el espacio nacional de datos de salud. No es necesario a este auditorio contarle que a partir fundamentalmente del auge de las tecnologías y de Internet, la disponibilidad de datos y el aumento de contenidos disponibles ha crecido de una manera exponencial, muchas veces información no estructurada, no clasificada e incluso algunas veces sin el debido control dentro del ámbito sanitario. También supongo que conocéis que la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, que aprobó el Consejo Interterritorial en diciembre de 2021, pretende ser un marco para la transformación digital en el conjunto del sistema y que incluye el desarrollo y la implementación de políticas, estándares, normas, procedimientos y herramientas de gestión de datos que actúen como mecanismos que aseguren una mayor calidad en la producción, recolección y utilización y aprovechamiento de esos datos, utilizando pues, estándares internacionales en la medida de lo posible para la normalización y la interoperabilidad. Y que dentro de esa estrategia hay y dentro también de la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se recoge la creación de un espacio de datos sanitarios que recoja la información de los sistemas de información en el ámbito de la salud y permita un análisis masivo de ellos. Esta iniciativa, que está impulsada económicamente desde el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Digitalización y Asuntos Económicos e Inteligencia Artificial, se valora como uno de los retos más importantes que tenemos como sistema sanitario. En cuanto a poder proporcionar al conjunto del Sistema Nacional de Salud una plataforma de datos y de los servicios asociados, acorde con el modelo de gestión sanitaria que tenemos en nuestro país, que nos permita aprovechar la fortaleza de ir todos unidos y permita a cada parte llegar a sus objetivos de una manera ágil. Sabéis también que para el desarrollo de la estrategia de salud digital se organizó una comisión de salud digital dependiendo del Consejo Interterritorial, que tiene mucho que decir tanto en el desarrollo de la estrategia en su conjunto como del espacio de datos, puesto que en la gobernanza de ese espacio de datos esta Comisión de Salud Digital sería el órgano rector que estaría de manera más directa tomando las últimas decisiones. Esta Comisión de Salud Digital ha establecido una ponencia en el espacio de datos con 3 grupos de trabajo que están en este momento en fase de elaboración y de consulta con la SEDIA de las propuestas que se están haciendo desde el ámbito de la sanidad. Paralelamente, las comunidades autónomas, las consejerías, llevan ya tiempo y no han parado de trabajar en la configuración de espacios de datos conforme que den respuesta a las necesidades que tienen en su ámbito o que vienen en algún caso condicionada por la participación en algunos proyectos de ámbito internacional. Hoy tenemos aquí en esta mesa pues, una serie de expertos y de responsables tanto de comunidades autónomas como de la industria que nos van a hablar de cómo está el estado del arte en este momento en sus respectivos ámbitos y nos van a proporcionar algunas ideas de la importancia de aspectos como la normalización, la seguridad de los datos, los modelos, para poder llegar a un espacio de datos nacional interoperable. Voy a presentaros y les voy a ir dando la palabra en el orden que tenemos en el programa y en primer lugar sería Vidache Marín, que es ingeniero en electrónica y es ingeniero de organización industrial y que trabaja en el Sistema Sanitario Público de Andalucía pues desde hace muchos años, 17.
Es responsable del área de gobernanza y calidad de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud y es director del proyecto Big Data, que se está ejecutando en un convenio de colaboración entre Red.es y el SAS. Nos va a hablar de normalización y gestión de datos en ese proyecto de Big Data y la flexibilidad necesaria para poder intercambiar datos de forma estandarizada en el futuro con otros espacios o con otros proyectos. Vidachi, tienes la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Mercedes, nuestro planteamiento con el proyecto de Big Data, precisamente dejando cabida a este tipo de necesidades, me ha gustado una reflexión que aparecía al final de la mesa anterior, relacionada con, oye, al final tenemos que tener múltiples data lakes o múltiples plataformas para necesidades relacionadas con el soporte a la toma de decisiones o el procesamiento en tiempo real frente al circuito más puramente analítico, etcétera. Tiene mucho que ver también con estos aspectos de interoperabilidad y con resolver de manera flexible los problemas de ingeniería de datos y de disponibilización del dato que afrontamos con estos proyectos. Una cosa que es importante cuando hablamos de normalización es que tenemos un poco con los proyectos de Big Data, tenemos un poco a menudo circuitos de ida y vuelta. Es decir, el Big Data parecía que era la llegada al mundo del dato desestructurado, que se procesará de forma masiva con técnicas analíticas. Y lo cierto es que, según aterrizamos en esos conjuntos de tecnologías, todos acabamos descubriendo que sigue haciendo falta estructurar, que hay un valor añadido gigantesco en el dato estructurado, que disponer de capas semánticas que normalicen y que clarifiquen qué son los datos y los datos que ya fueron procesados queden disponibles para otros usos es muy necesario. Y bueno, pues nos acercamos a modelos tipo pues, el concepto Data Fabric, que se ha mencionado también en la mesa anterior. Nuestro planteamiento con el proyecto Big Data es efectivamente una plataforma también basada en Data Fabric, que nos permita tener esa capa semántica, que nos permita implementar procesos de calidad y trazabilidad visibles, expresables, y que nos permita, aunque es algo que tradicionalmente es un continuo en los proyectos más tradicionales de Big Data, tener una separación clara entre el dominio técnico y funcional de la información. Es decir, rompemos con la idea de que el modelado de datos es algo de naturaleza técnica únicamente y separamos ambos conceptos. De modo que nuestros expertos funcionales, los propietarios del dato, los expertos en la materia, pueden modelar desde un punto de vista semántico más cercano a la realidad clínica, y los equipos técnicos que estamos más cerca del ámbito de la ingeniería de datos modelamos en términos de performance, de la organización más computacionalmente eficiente de la información, etc. Además, en este proyecto, la capa semántica nos permite apoyarnos en artefactos muy potentes como son las ontologías, los anclajes con terminologías, disponibilidad de catálogos técnicos. Y la idea es que una vez modelados a nivel tanto técnicos como funcionalmente, como de negocio, nuestra plataforma lo que disponibiliza, lo que presenta es un catálogo, lo que llamamos un data marketplace, con todos los datasets, ya con calidad aplicada, depurados, con control de seguridad, etcétera, disponibles. Además, es una plataforma con el concepto de multitenant, es decir, con la idea de que accederán a ella equipos con distintas atribuciones y con distintas misiones, y nos permite pues, una granularidad muy importante en el acceso a los datasets y además en el acceso a las herramientas analíticas. Es decir, se pueden disponibilizar, digamos, pequeños clústeres dentro de la plataforma que permitan a un equipo investigador o a un equipo que tiene un proyecto analítico concreto acceder a un conjunto específico de datasets durante un periodo concreto de tiempo, accediendo a un conjunto de campos definido y al que se le disponibilizan distintas herramientas según necesidad, tanto a nivel de data stores como de herramientas analíticas o de machine learning, ¿vale?
Para nosotros era muy importante tener diversidad en los modelos de datos que podemos alojar y disponibilizar en la plataforma, y tenemos en el producto que finalmente estamos implantando, pues tenemos esa capacidad de tener múltiples data stores diferentes. Es decir, aunque tengamos una capa de ingesta inicial basada en el concepto de data lake tradicional, con un sistema HDFS y ficheros, nosotros luego, dependiendo del tipo de necesidad o del tipo de modelo de datos que se quiere disponibilizar, podemos utilizar diferentes data stores. Os menciono algunos ejemplos. Seguimos teniendo necesidades de explotación convencionales de tipo reporting, BI, etcétera, donde trabajamos con nuestro modelo Kimball tradicional y herramientas SOLAP. Pues para los datos que queden modelados así, pues utilizaremos sistemas de base de datos relacional alojados dentro de la plataforma. La plataforma está completamente containerizada y nos permite desplegar múltiples soluciones de base de datos y de herramientas de procesamiento. Podemos, para otras necesidades, pues por ejemplo, alojar directamente recursos FHIR sobre bases de datos de tipo documental, bien para indexación, como puede ser Elastic, o bien para otras tareas analíticas. En el caso de datos modelados en OMOP, pues podemos de nuevo llevarlos a modelo relacional. Hay muchos casos en los que el procesamiento, la gran ventaja que tenemos si nos mantenemos en el ámbito del data lake, es la capacidad de procesamiento paralelo completo en todo el clúster. Tenemos también base de datos de grafos. Es decir, sin haber hecho una elección, digamos, sin haber expresado opinión firme sobre modelos de normalización de datos, lo que hemos querido precisamente es no perder opciones y tener la capacidad. Tenemos prestaciones muy potentes en la plataforma para flujos de datos entre uno y otro tipos de almacenes, y la idea es disponer de la flexibilidad necesaria para poder aterrizar en cualquier estándar y en cualquier modelo de persistencia en función de las necesidades de cada uso analítico. Y esta es un poco la foto que yo quería daros de el planteamiento estructural de nuestro proyecto. Y creo que lo que nos va a dar jugo aquí es que ahora charlemos, discutamos, nos preguntemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vidachi. La verdad es que es un proyectazo, es un señor proyecto. De acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar entonces a Benigno Rosón Calvo. Benigno Rosón creo que es suficientemente conocido, es su director general de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Es una persona veterana y sabia desde mi punto de vista en todos los temas de información sanitaria y, por supuesto, en salud digital, pero también en sistemas de información sanitaria desde el punto de vista de contenidos. Le vamos a dejar ponerse la bata en breve, los que somos médicos. Forma parte de la Comisión de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud y tienes la palabra para comentarnos tu visión y las iniciativas que tenéis en vuestro ámbito. Muchas gracias, Mercedes, y especialmente por el cariñoso presentación que siempre haces conmigo. Se me oye, ¿no? Lo primero, para saber que me estáis escuchando. Sí, ¿no? Sí. Se me escucha. ¿Y se ve sí la presentación que pone Big Data? Se ve. Vale, perfecto. Pues nada, lo que decía, agradecerte, Mercedes, la presentación, saludar a todo el mundo y agradecer, como siempre, a las 6 que nos haga un hueco para participar en estos foros que la verdad son tremendamente interesantes. Y como decía Mercedes, yo hablando ayer con ella, lo que nos pidió pues, a las personas de comunidades es que comentásemos un poco cómo está el estado del arte en nuestros de espacio de datos que evidentemente, ya anticipo, se tienen que conectar y yo creo que más temprano que tarde, a ver si desatascamos este tema de la ponencia, en ese espacio de datos federado que todos queremos tener en España y conectarse además también al resto de los proyectos de Europa, ¿no? Yo creo que, y esto lo sabéis todo, hay un especial interés en Europa por
por esa economía del dato que se llama, que es el poder ser competitivos a la hora de generar conocimiento clínico, y esto pues las plataformas de análisis de información que hay ahora, y además en España especialmente, en Europa, que se registra mucha información y con bastante calidad, el tener la posibilidad de analizar todos esos datos de forma conjunta da un valor significativo a hacerlo como lo estamos haciendo de manera particular cada una de las organizaciones que poseemos esos datos, ¿no? Dicho esto, también es cierto que una comunidad como la de Galicia o cualquier otra ya tiene un conjunto de datos y unas fuentes heterogéneas de información y unas arquitecturas que han ido evolucionando, que si lo tiene bien resuelto o con la experiencia que tiene cada una de nosotras, suma bastante al contenido final. Yo siempre digo que si Galicia tuviese la solución perfecta para que toda su información estuviese en plataformas analíticas homogéneas, con uso ideal de datos primarios y secundarios y dándole acceso a todo el que lo tiene que tener, clínicos, investigadores, gente de gestión, muy probablemente ese modelo lo podríamos extender a toda España, porque nosotros tenemos, como os podéis imaginar, pintas de información y mogollón de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, yo en este ratito lo que quiero es contar cuál ha sido nuestra evolución y cómo estamos enfocando el tema, pues para esto, primero para cubrir nuestra necesidad, después para poder salir al resto del mundo a compartir esa información que yo creo que es necesaria, ¿no? Entonces, lo primero que os ponía aquí yo, que creo que es importante hacer la reflexión, es por qué hacemos esto, ¿no? Y yo creo que todos tenemos claro que lo que estamos buscando son herramientas que cada vez más predigan lo que va a pasar y que cada vez más se anticipen a lo que va a pasar, ¿no? Las herramientas de ayuda al diagnóstico clínico especialmente, y esto solo lo podemos conseguir si utilizamos los datos que tenemos y entrenamos con ellos a esos modelos de inteligencia artificial que yo creo que todos coincidimos en que parece que nos van a apoyar bastante en el futuro para conseguir estos objetivos, ¿no? Yo creo que por eso hemos entrado todos convencidos en esa articulación de esta nueva arquitectura de datos que es el Big Data, ¿no? Que decía nuestro ponente anterior que hay muchas cosas que antes se hacían, la información más válida es la normalizada. Yo creo que sí que esas, es decir, el que no haya empezado antes, yo trataré de contarlo, con este tema de la cultura del manejo de datos va retrasado. Lo que hay ahora, pues lo que ha traído el Big Data es un poco la democratización de esa estructura y la posibilidad de hacer que la estructura, sobre todo de los datos no estructurados, se maneje mucho mejor, ¿vale? Y también ha hecho otra cosa importante, proveer de la velocidad necesaria para que los datos se puedan analizar en línea, que antes era imposible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que invertir en esa infraestructura, ¿no? Yo creo que esto se ha hablado, lo repaso. Si no tenemos la información digitalizada, es imposible hablar de esto. Si no la tenemos o en tanto no la tengamos con máxima calidad y normalizada, las cosas se nos dificultan. Si no hay una gobernanza de datos, la información no se maneja, y si no tenemos una estrategia organizativa, es imposible hacer esto, y si no tenemos una estrategia tecnológica, difícilmente, por mucho que se cumpla el resto, tendremos herramientas, ¿no? Bueno, nosotros, y es la experiencia un poco que os voy a trasladar, este tema llevamos trabajándolo, bueno, como mínimo desde que yo entré en el SERGAS, que ya soy muy viejo, y es desde 1999, ¿vale? Ahí empezamos a hacer la apuesta por tener una estructura de datos centralizada, homogénea y normalizada, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, antes era lo que se llamaban los espacios de Data Warehouse, ¿no? Y desde aquella hemos ido evolucionando esa estructura, y es un poco lo que os voy a trasladar, lo que hemos ido haciendo y el estado de arte actual. La realidad es que ahora mismo tenemos un espacio de datos que contempla de toda la información, imágenes, información estructurada y no estructurada clínica, de gestión, de recursos económicos y humanos, como mínimo de los 10 últimos años, ¿vale? Y eso también es cierto, se ha podido hacer porque hemos digitalizado también la historia clínica como mínimo desde hace esos 10 años, ¿no? Y de hecho nosotros, fijaros, decía, empezamos con todas las herramientas de analítica avanzada en 1999 y nos metimos ya en la parte también de herramientas de Big Data en el 2013. Y lo que siempre tuvimos claro es que
una iba de la mano de la otra. Es decir, no eran dos mundos distintos, sino que eran dos mundos a integrar. Puesto que se habla de que la información más valiosa es la información estructurada. Y esto lo hace muy bien los sistemas de información analítica tradicional. Lo que había que hacer era complementarlos con la infraestructura de Big Data. Y os decía, un poco por repasar, que lo decía mi compañero, ¿qué estamos cubriendo con todo eso? Pues estamos cubriendo toda la parte de cuadros de mando. Nosotros desde nuestra infraestructura, los cuadros de mando son corporativos y los distribuimos a todas las áreas de salud. Los informes individualizados que le llegan a cada profesional, o sea, somos capaces, hoy si hay que hacer cualquier tipo de informe específico para un profesional de primario especializado, hacérselo llegar a través de la plataforma de análisis y con su seguridad y con datos individualizados de paciente. Esta plataforma nos ha permitido gestionar toda la estratificación de pacientes, hacer todo el tema de minería de datos para, por ejemplo, hacer control de fraude farmacéutico. Nos permite, y esto ha sido porque hemos de Big Data, tener herramientas en donde el clínico puede buscar la información tipo Google y buscar palabras clave sobre informes no estructurados y de una manera instantánea que te busque contra toda la base de datos y te muestre los que cumplen esos criterios, ¿no? Con toda la problemática que hay de que lo escrito se escribe de muchas maneras y tiene que funcionar bien todo el tema de sinonimias, etcétera. Pero la realidad es que tenemos un Google sanitario que mezclando información estructurada de laboratorio de farmacia, de codificación y poniendo palabras claves que pueden estar en los informes, en un instante te genera esa información y te dice todos estos pacientes cumplen esas características. Que esto sin una plataforma de Big Data no se puede hacer. Y a mayores, como tenemos esa plataforma de Big Data, también nos permite generar reglas por detrás, más sofisticadas y tener una lista digamos, de algoritmos que buscan informaciones precisas como es las enfermedades raras. Nuestro registro de enfermedades raras no es una persona viendo las historias y comprobando si alguien puede tener una enfermedad rara no detectada. Nosotros tenemos sistemas y algoritmos que contra nuestro sistema de Big Data lo buscan y te dicen, oye, esta persona cumple todas estas características, podrá tener una enfermedad rara. Si lo confirmas queda identificado como tal y de hecho lanza alguna alerta a que se compruebe y se haga la prueba complementaria. Y pues, y esto yo creo que lo hemos hecho todos, con esto estamos trabajando ya en este nivel de los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, especialmente en el tema de imagen, ¿no? Que yo creo que también es un mundo tremendamente interesante y sobre el que tenemos que apostar. ¿Vale? Os decía, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos hecho una evolución, ya voy a entrar aquí un poquito en la tecnología, porque yo creo que también es importante. Nosotros hemos aprovechado todo lo que teníamos y hemos montado nuestra estructura de Big Data y lo que hemos es complementado una con la otra. Es decir, toda la información estructurada previa está en nuestro Data Lake. ¿Vale? Yo creo que esto es importante, ¿no? Y además, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una arquitectura general de este Data Lake que nos permite ir evolucionando y la hemos, bueno, de hecho la estamos haciendo, estamos haciendo una arquitectura que nos permita el tratamiento de datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque cada vez más las alertas que tiene que lanzar una historia clínica inteligente dependen de múltiples fuentes. Si no tienes esto en el Data Lake y no lo tienes actualizado, nuestro modelo de todos los mecanismos de seguimiento de ese dato que tiene y esto que ya veníamos haciéndolo en las estructuras vuelve mucho más importante
Y ¿no? Del espacio ese, que es un muy bonito, un enfoque que es importante, con un modelo de gobernanza Mercedes apoyado en comisión, en donde participamos todas las comunidades, tener esa capacidad de decidir lo que se comparte o lo que no, y decidir qué estándares o qué plataforma, porque esto es una muy buena iniciativa. Y sin entrar, porque ya lo ha comentado Mercedes, yo creo que esa ponencia que está ahora mismo en marcha trata las cuestiones básicas que hay que acabar de definir para que esto funcione bien, ¿no? El marco legal, está la Agencia de Protección de Datos participando con nosotros, nuestro delegado, por ejemplo, de Protección de Datos en Galicia lo está haciendo también. Mira, hay una sensibilidad sobre todo el tema de protección de datos, todo el tema de la gobernanza, de qué datos se pueden dar, en qué condiciones, anonimizados, no, toda la parte de arquitectura, todo el tema de estándares, de estandarización. Hay que definir de una vez por todas con qué estándar o a qué tipo de estándares de normalización de los datos vamos. Si no, esto no va a funcionar. Podremos seguir interoperando historias, podremos seguir haciendo muchas cosas, pero o normalizamos los datos o los modelos federados no funcionan. Sumar churras con merinas o peras con manzanas no funciona. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esta iniciativa, y tendremos tiempo para hablarlo, es crucial para que compartamos datos a nivel nacional, y yo creo que nos dé a todos un empuje para poder compartir también fácilmente en nuestras iniciativas información con datos europeos. Vale, nosotros, a mayores que esto, estamos en otras dos iniciativas que de hecho empezamos antes, que son complementarias, que es en el proyecto de Tartaglia, que yo creo que ya se habló aquí. Esto es un proyecto también de dinero del Ministerio, en donde había una serie de misiones. Nosotros participamos en un proyecto donde, bueno, lo veis ahí, hay muchas empresas y entidades como nosotros participando. ¿Y por qué nos hemos metido en ello? Porque siendo un proyecto donde lo que se va a generar es un TRL4, es decir, productos de inteligencia artificial que no van a ir a producción, sino que van a quedar ahí, además se van a ceder a todo el mundo, sí que se hace sobre el planteamiento de entrenarlos en una base de datos federada, y además una base de datos federada anonimizada. Yo creo que el compañero mío de la empresa en la anterior ponencia habló de ello, que es importante, y nosotros y securizada, ¿vale? Entonces, nosotros queremos participar de esas iniciativas porque queremos coger el expertise para poder hacer esto y saber que cuando vayamos a otro modelo de colaboración en algún proyecto europeo o estatal, tengamos la capacidad de tener en nuestras infraestructuras la capacidad de hacer esto, ¿no? De manejarnos en nodos federados de entrenamiento e inteligencia artificial, en donde podamos compartir la información de manera segura, ¿vale? Y otra de las iniciativas en las que estamos participando, que también, esta, si os dais cuenta, la hemos movido más por el tema tecnológico, de absorber ese tipo de tecnología y ver hacia dónde vamos. En la otra en la que estamos participando es en la iniciativa de EDEN, a la espera de que también acabemos de definir aquí si vamos a OMOP u otro tipo de estándares, yo imagino que por ahí andaremos. Pues aquí ya estamos haciendo el esfuerzo, pues es que, bueno, yo creo que se habló a largo y tendido de lo que es esta iniciativa. Lo que hemos dicho es, bueno, pues nuestro espacio de datos anonimizado, de momento la normalización que va a tener es la de OMOP. Ya veremos si hay que, incluso es muy probable que una vez normalizado puedas mantener varias normalizaciones, pero como mínimo en esta estamos y nos hemos comprometido. Bueno, sabéis que aquí además financian el que te muevas a un modelo de este tipo, además es en base a unos estándares muy claros, como es SNOMED, etcétera. Estamos comprometidos en esta iniciativa. Yo ya por concluir, un poco os trataba de trasladar. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un espacio de datos en el Sergas con una tecnología que nos permite analizar los datos estructurados, no estructurados, hacerlos en tiempo de espacio de datos, y nos lo va a permitir hacer en tiempo real. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas de explotación y gestión de datos clínica, que de hecho aquí es donde más maduros estamos. Estamos trabajando para que este espacio de datos nos provea mecanismos para que la historia clínica inteligente
vaya a analizar y a contemplar datos desde ahí. Estamos empleando ya todo este espacio de datos para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial, que esto es importantísimo. O compras la inteligencia artificial o la entrenas. Si la entrenas necesitas tener datos. Entonces aquí tenemos ya también una experiencia muy importante en base a participación previa en proyectos de innovación y plataformas de CAD que nos permiten hacer esto. Desde aquí le damos acceso a nuestros data science y lo que estamos es creando ese espacio de datos anonimizado y estandarizado para darle también salida a toda la parte de investigación anonimizada, que ahí tenemos un déficit grande que nunca hemos abordado. Y lo que os decía, para tener ese espacio de datos nuestro preparado para conectarnos con otros nodos, que esperamos que el primero sea el del Sistema Nacional de Salud y al resto de nodos europeos. Importante, y lo pone aquí, la gobernanza de datos. Yo creo que se ha hablado. Yo quiero dejar claro que si no hay una gobernanza de datos y un modelo claro de cómo se comparte la información, es imposible también que esas cosas funcionen. Y dos reflexiones. Todo esto hay que moverlo, o sea, las expectativas hay que moverlas bien y hay que hacer mucha didáctica, mucha difusión de lo que puede o no puede hacer la tecnología. Fijaros, yo el otro día me salía esto en el periódico de Lugo, de que teníamos a HAL en un centro de salud. Esto es porque estamos con un modelo de querer que los pacientes cuando lleguen a los centros de salud nos digan lo que les pasa, si les duele la cabeza, si tienen tos, y con eso decidir si necesitan una actuación inmediata, una actuación que puede esperar un día, y si es mejor que lo haga un profesional clínico, un enfermero, o lo tiene que atender un administrativo, porque es una gestión administrativa. Esto no es un algoritmo de Big Data ni utiliza inteligencia artificial. Esto es ordenar con un flujo de un árbol de decisión las respuestas y prioridades que tenemos que dar según el tipo de asistencia. Esto se convirtió en que no solo estamos haciendo cosas de Big Data e inteligencia artificial, cosa que me encanta, de que digan que solo con esto Galicia hace Big Data e inteligencia artificial, pero se convirtió en una crítica hacia que las máquinas no podían hacer esto, que esto lo tenían que hacer los humanos, ¿no? Fijaros, como algo que efectivamente es muy de árbol de decisión, que es un protocolo que definimos nosotros y que la máquina lo único que hace es ejecutarlo sin mucha inteligencia, se convierte en una noticia como esta. Y sin embargo, hay lo contrario, que hay gente diciendo que la inteligencia artificial y todas estas cosas nos van a, no sé si sustituir, pero que alcanzarán niveles de los humanos o que, por ejemplo, en el tema del coche no habrá no habrá volante en el coche porque se conducirán solos. Bueno, entre una cosa y la otra hay el intermedio, que además yo creo que es lo interesante, ¿no? Como decía alguien que era ingeniero de coches, de la Citroën, decía, yo no sé si dentro de 20 años el coche será tan inteligente como para que no tengamos que conducirlo. Y si será ético que ese coche se conduzca solo o tiene que ir alguien al volante por si acaso comete un error y hay un accidente. Lo importante es que hace un año la asistencia al volante era mucho peor que ahora y dentro de 2, 3 o 4 años el coche nos va a ayudar mucho más a no cometer errores y no por eso tenemos que desaparecer nosotros del volante. Ya veremos si tenemos y queremos desaparecer del volante. ¿Qué quiere decir? Que en estas cosas yo creo que tenemos que ir paso a paso y consolidando todos esos pasos. Por eso también insistía en que el proyecto del espacio de datos del Sistema Nacional de Salud nos puede ayudar a todos a tener un marco claro de trabajo para los próximos años que muy probablemente saque muchas nebulosas del camino. Y gracias por la intervención. No sé si me he pasado del tiempo, que siempre lo hago así con un poco de tal, pero hasta aquí lo dejo. Raspando, muy bien, te has portado. Te has portado. Y hemos empezado con un poco de retraso, tengo que recordar a todo el auditorio que hemos empezado con un poco de retraso. Muchas gracias, Beni. Vamos a pasar ahora a la intervención de Marian de la Iglesia Bayá, que veo que ya estás conectada. Es la responsable de gestión de imagen médica digital del Servicio de Proyectos y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Subdirección General
de Información para la Salud en la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública de la Comunidad de Valencia. Marian dirige el Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana junto con el jefe de servicio de informática del Hospital de San Juan de Alicante. Y además es la responsable de la unidad mixta de imagen médica de la Fundación Fisabio. Ella, bueno, le ha puesto un título a su ponencia muy sugestivo, se llama La interoperabilidad más allá de los clásicos. Y nos va a hablar de la estrategia europea de datos y va a poner en relieve algo que ya también Beni y Vidazzi han comentado, que es la anonimización de los datos biomédicos. Marian, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Mercedes. Y efectivamente, bueno, he titulado esta ponencia así porque, bueno, últimamente se ha puesto en boga la necesidad de armonizar datos y ya no nos vamos a centrar solo en modelos típicos, FHIR, etcétera, HL7, ICOM, sino que estamos evolucionando hacia un marco más operativo y como es OMOP o E2B2. Lo he titulado así también porque conjugo tanto mi actividad laboral en la Subdirección General de Sistemas de Información para la Salud como técnico de servicio de proyectos de tecnologías de comunicación y además dirijo un laboratorio de imagen médica en una fundación Fisabio de la Comunidad Valenciana. Voy a empezar la ponencia, el planteamiento de la ponencia va a ser muy sencillo, es como aplicar un zoom in dentro del contexto, las acciones en el contexto tanto de la Unión Europea, el contexto nacional y por supuesto el contexto autonómico y acciones individuales de diferentes fundaciones de investigación. Dicho lo cual, empezamos con hablando un poco sobre la estrategia europea de datos. ¿Qué es lo que busca? Busca básicamente convertir a la Unión Europea en líder de una sociedad impulsada por los datos. La creación de un mercado único de datos va a permitir que estos vayan a fluir libremente por los países miembros de la Unión Europea y entre diferentes sectores, en beneficio fundamentalmente para las empresas, los investigadores y, por supuesto, para las administraciones públicas. La Comisión Europea lo que está proponiendo es una nueva forma europea de gobernanza de datos, sobre todo para facilitar el intercambio de los datos entre estos sectores que hemos comentado anteriormente y sobre todo también entre los Estados miembros. Con esto pretenden crear riqueza para la sociedad, proporcionando sobre todo control a los ciudadanos y también a las empresas para que puedan crecer a nivel productivo. La Unión Europea está creando un mercado único de datos, como ya os he comentado, pero sobre todo lo que necesita es transformarse en una economía de datos que sea más atractiva, segura y además dinámica. Va a establecer unas normas muy claras y justas, sobre todo para el acceso a los datos y a su reutilización, esto es muy importante, y va a invertir en herramientas e infraestructuras de próxima generación para almacenar y tratar datos, que va a poner en común, sobre todo, datos europeos en estos sectores que ya he comentado, como pues creando sobre todo espacios de datos comunes e interoperables. Y este es el kit de la cuestión. Bueno, pues con la Ley Europea de Datos propuesta en febrero de este mismo año, del 2022, la intención de la Comisión es ofrecer más datos para su uso y establecer ese conjunto de normas sobre quién puede acceder a qué datos y para qué fines pueden utilizarlos en todos los sectores económicos y de salud en la Comunidad Europea. ¿Qué cifras hay previstas para el 2025? Pues fijaos, la Comunidad Europea prevé que va a haber un incremento del volumen de los datos en un 530%. Por otro lado, vamos a aumentar el valor de la economía de los datos en el horizonte en el horizonte Europa 27 a 829.000 millones de euros. También más de 10 millones de profesionales de datos en este horizonte y sobre todo un 65%
aumentará el porcentaje de la población de la Unión Europea con competencias digitales básicas. Estos datos son muy importantes porque nos están orientando hacia qué perfil, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ya sabéis que nosotros nos regimos por las normas y por las propuestas de la Unión Europea y vamos recorriendo el camino conjuntamente, con más o menos acierto, pero ahí estamos. ¿Y qué es lo que ha impulsado estos avances últimamente? Pues a nuestro pesar, esta pandemia, la pandemia del COVID, a nivel sector salud, sabéis que ha sido una de las impulsoras del crecimiento y del cambio estratégico de los sistemas de información. Fijaos, en el contexto de salud en la Comunidad Europea, la estrategia es un registro único de datos, pero con accesos múltiples de usos secundarios. O sea, los datos se van a registrar una única vez en sistemas de nuestros sistemas asistenciales, de acuerdo pues, a los estándares que siempre estamos utilizando, y se pretende reutilizar para cualquier propósito que sea legítimo, por supuesto, en datos secundarios, en el uso de datos secundarios. Y en este ámbito se está trabajando desde Impact Data, definiendo bien la diferenciación de los usos de datos primarios y secundarios, en qué contextos. Y además, fijaos que Impact Data separa muy bien la diferenciación de modelos de información duales y no duales. Esta es la propuesta, una de las propuestas, pero vamos, básicamente lo que hace es incorporar todo lo que es los modelos nuevos para uso secundario de estos datos. Sobre todo está basados en repositorios E2B2 y el repositorio OMOP, que es donde nos estábamos moviendo en todas las charlas que se están dando durante el día de hoy. Aquí os presento un conjunto de proyectos de información de salud y casos de éxito, en el cual se está trabajando en datos en real world data, en formularios de datos de acceso a casos y cohortes, en analíticas descriptivas, en inteligencia artificial, etc. Y destaco, por supuesto, para mí creo que ha sido fundamental el consorcio del 4CE, que es un consorcio que está basado en la realización de estudios de datos de historia clínica electrónica sobre la pandemia COVID-19, y por eso os he comentado que el COVID ha tenido esta pandemia y sobre todo el COVID ha tenido mucho que ver en estos avances que estamos realizando de forma tan fulgurante, ¿no? Estos cambios que se está viendo en la adquisición de nuevos estándares de interoperabilidad. Fijaos, el consorcio 4CE lo que hace es una combinación de los modelos, hace un modelo mixto que a mí me parece muy interesante entre E2B2 y OMOP. ¿Por qué lo planteo también? Porque dentro del proyecto de medicina personalizada que llevamos a cabo con la Comunidad Canaria, el Servicio Canario de Salud y la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, hemos planteado en este proyecto este modelo mixto. De todas formas, como ya sabéis, no se trata de decisiones finales, sino de prototipos y se verá cuando se finalice este proyecto, se verá cuál de todas las opciones van a ser las más aconsejables. Por otro lado, conocéis también al consorcio EDEM, que está compuesto por 22 socios europeos y más de 61 proveedores de datos. EDEM pretende colaborar con diversas instituciones y fuentes de datos de toda la Comunidad Europea con el objetivo de armonizar. Y estamos otra vez hablando de la palabra clave, esa armonización de fuentes de datos. En este caso, el modelo de datos común es OMOP, ¿vale? Y pasamos al ámbito nacional. En el ámbito nacional, en el contexto nacional, hubo una reunión del grupo de trabajo para el espacio de datos celebrada el 12 de noviembre y se acordó convocar a un conjunto de subgrupos para trabajar en este caso, por ejemplo, en el subgrupo donde nosotros estamos incluidos,
en qué arquitecturas, qué estándares y de interoperabilidad se iban a abordar. Dentro, sobre todo, del espacio del Data Lake sanitario, que se está planteando desde el Ministerio. Aquí estamos colaborando tanto Rosa Llopis Penedès, que es la jefa del Servicio de Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Subdirección General de Sistemas de Información para Salud, como Julia Calabuig, que es la jefa del Servicio de Análisis de Sistemas de Información Sanitaria y una servidora. Estamos colaborando en la definición de estas normas de interoperabilidad a nivel nacional. ¿Y cómo se estaba planteando? Pues se está planteando fundamentalmente como un modelo federado, de Data Lake federado, donde habrá un nodo del Ministerio de Sanidad centralizado que comunicará con el resto de nodos autonómicos. Esta es la estructura que se ha planteado a priori. Lo que pasa es que ahora el proyecto está un poco parado porque se ha enviado la información del documento de diseño a petición de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se encuentra revisándolo, pues eso, junto con la Oficina del Dato y el resto del equipo, con lo cual estamos en este momento de incertidumbre porque se tiene que retomar el foro, ¿vale? El proyecto de espacio de datos. Ahora sí que quería pasar al contexto autonómico y sobre todo otras iniciativas que han sido iniciativas que creo que son muy interesantes, y en este caso quiero presentaros el Data Lake que ha desarrollado el Hospital 12 de Octubre, que me parece que está muy acertado, está bien organizado. Al final todas las capas que presenta son más o menos las mismas que nos presentáis en estos foros los diferentes ponentes, más o menos organizados de una forma u otra, pero creo que este es bastante claro y bueno, este lo ha presentado Pablo Serrano Balazote, que es el director de planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre, y creo que en este sentido es una muy buena propuesta y por eso os lo pongo aquí, os lo comparto. Y por supuesto queríamos presentaros nuestra propuesta de Data Lake. En este caso nuestra propuesta está basada en imagen médica. El Banco de Imágenes de la Comunidad Valenciana está muy centrado en el desarrollo de imagen médica, sobre todo para investigación y para producir productos, ayudar a las empresas y ayudar a los investigadores a producir nuevos servicios basados en imagen médica. Fijaos que las casillas que presento son muy similares a las del banco, a las que propone el Hospital 12 de Octubre, pero no dejan de ser interesante alguna propuesta que nosotros añadimos de valor y que se ha hablado en otras ponencias, que es el Data Curation, la calidad del dato. La calidad del dato en el ámbito de imagen médica es fundamental porque si no salen productos de calidad. Pero tanto el reclutamiento del dato como la anonimización, como la persistencia y como el acceso son las acciones fundamentales para la creación de un buen data lake. Al respecto, nosotros hemos comentar que nosotros tenemos un trabajo muy adelantado con temas de anonimización de datos biomédicos y de hecho hoy mismo se está realizando un hackathon de anonimización de datos biomédicos basados en imagen médica a través del proyecto europeo Deep Health, en el cual estamos nosotros participando. Porque este hackathon es una buena muestra del trabajo intensivo que hemos realizado en temas de anonimización. Con respecto a cómo nosotros hemos organizado el Data Lake de imagen, básicamente queríamos expresar en esta diapositiva que son dos ramales fundamentales de persistencia. Uno es el Raw Data y el otro es el Data Curation. El dato organizado con calidad y etiquetado. Y no hacemos más que presentar al final un data lake, va a ser un conjunto o un bosque de casos de uso. Y esa es nuestra estructura de cómo vemos cómo se pueda estructurar un data lake al respecto.
Para ello, en procesos de curación del dato hemos trabajado mucho toda la parte de imagen médica con respecto a la organización del dato. Y no hemos reinventado la rueda porque ya existen estándares muy buenos de hace más de 5 años o 10, entre 5, no lo sé con seguridad, pero 5 años seguro. El Brain Imaging Data Structure es un formato de organización que describe los outputs de los experimentos y las cohortes de neuroimagen. Este desarrollo es espectacular y nos ha ayudado a mejorar la organización del dato en imagen médica. Pues eso, a través de esta propuesta internacional, nosotros hemos desarrollado el Medical Imaging Data Structure, que no hace más que añadir valor a algo que está muy, muy bien planteado, que es el Brain Imaging Data Structure. Fijaos, no pretende limitar su uso a ningún tipo de imagen, o sea, el BITS, que es de donde parte el MIT, está centrado en imagen de resonancia magnética de cerebro y lo único que pretende el MIT es no limitar el uso a un tipo de imagen. Abordamos cualquier tipo de modalidad, como es el PET, como es la resonancia, el CT, la radiología convencional, la ecografía. No pierde la esencia del estándar de facto y se especifica y amplía en toda la información requerida sobre archivos locales. Es una estructura que creemos que está muy bien planteada y que os he dejado aquí en esta diapositiva simplemente un aspecto organizativo de cómo se lleva a cabo. Bueno, pues gracias a esto y a otros desarrollos estamos participando en el proyecto de Tartaglia, como algunos de los compañeros que también están en esta ponencia, y estamos colaborando intensamente en temas de armonización de imágenes y sobre todo en la anonimización del dato. Fijaos que en el proyecto Tartaglia, que trata de una red federada con inteligencia artificial para acelerar la investigación clínica y sanitaria, requiere de compartir datos federados. Entonces, para esta compartición de datos estructurados se ha propuesto otra vez, como ya habéis comentado muchos de vosotros, el OMOP. No lo voy a contar porque se ha explicitado en muchas ponencias, pero bueno, pues es una gran iniciativa que pone todos en un marco común, todos los datos en un marco común e interoperable. ¿Qué pasa? Que OMOP no está pensado para almacenar imágenes clínicas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho junto con Veratec, que es una de las empresas más importantes a nivel internacional en interoperabilidad, estamos trabajando la parte de la extensión de OMOP para imagen radiológica. Hemos empezado a trabajar dentro del proyecto en esta extensión y nosotros lo que estamos haciendo es colaborar en todo lo que es el planteamiento de la extensión. Este es un esquema conceptual, completamente conceptual del proyecto de Tartaglia y de cómo vamos a abordar OMOP extendido en imagen médica. Y en eso estamos trabajando sobre todo en cómo guardar dentro de OMOP todos los datos o la metainformación extraído de las imágenes DICOM, donde nosotros ya tenemos esa información gracias al MIT extraída, y cómo referenciar a las cohortes a través de los ficheros de imagen. Como ya han comentado otros compañeros, la imagen es muy pesada y esto se debe hacer a demanda. No podemos incorporar toda la imagen a lo mejor en nuestro caso de todo nuestro vendor neutral archive, ya que tenemos un patch centralizado. Bueno, pues gracias a tener estructurado de forma muy anónima, o sea, bien anonimizada y bien estructurado el dato, porque hemos hecho un proceso de curación y de calidad del dato importante en imagen médica, hemos podido poner en abierto un conjunto de datos que ha sido muy nombrado en foros internacionales. Aquí os lo podéis bajar en cualquier momento porque está en abierto y bueno, fue un trabajo muy intenso que continuamos en ello para poder poner a la comunidad científica esta información de tanto valor que ayuda sobre todo
a los investigadores a mejorar y a trabajar dentro del ámbito del COVID. Gracias a este conjunto de datos, la RSNA y la Sociedad de Imagen Médica Americana se puso en contacto con nosotros porque examinó el subconjunto de datos y vio que la calidad del dato era excepcional. Y bueno, nos invitó a participar de forma conjunta en un challenge de Kaggle, que si estáis dentro del mundo de la inteligencia artificial lo conoceréis porque se desarrollan desafíos en los cuales de diversa índole dentro del de las ciencias de los datos. En este caso el challenge se desarrolló para la detección de neumonía de COVID. ¿Y por qué se utilizó este dataset? Pues porque habíamos realizado un etiquetado exhaustivo de cada una de las imágenes y la calidad del dato era muy rigurosa. Aquí se trabajó intensamente para que el dato estuviera bien estructurado. Y no solo tenemos ese desafío que ha sido más famoso porque a nivel internacional ha tenido más repercusión, también teníamos cohortes que trabajamos a nivel local, a nivel de la Comunidad Valenciana, y no solo etiquetamos a través de Natural Language Processing todos los informes radiológicos, sino también etiquetamos el dato de imagen a través de las máscaras. Eso nos permite hacer segmentaciones, que es la base en la imagen médica para realizar tanto radiómica como realidad virtual, como un montón de procesos más. Nosotros hemos desarrollado, en este caso, con una UNet básica modificada y mejorada, una red neuronal que detecta estructuras, en este caso más de 12 estructuras de la columna lumbar. Fijaos, gracias a tener bien etiquetado y tener una buena calidad del dato, pues estamos realizando proyectos de tanto valor como las intervenciones quirúrgicas guiadas por realidad virtual. Este caso ha sido premiado ha obtenido el primer premio en el Congreso InvestCode nacional. Marian, disculpa, tenemos que ir terminando, faltan dos ponentes todavía y hay un acto de clausura después. Vale. ¿Qué es lo que he hecho mucho hincapié? Sobre todo en la calidad del dato y que nos tenemos que centrar en la curación de este. El hackathon ya os lo he presentado y has dicho que lo tenéis en el GitHub y lo podéis consultar. Y solo quería acabar presentando el proyecto de medicina personalizada que estamos llevando a cabo con el Servicio Canario de Salud y la Consellería de Sanidad, y que además está cofinanciado con fondos FEDER a través del programa operativo FEDER Pluriregional. La iniciativa estamos desarrollando la primera fase, que abordamos proyectos sobre todo sociosanitarios también. Está basado en 3 ejes fundamentales, que es la interfaz voz, los casos de uso y la plataforma computacional que nos va a ayudar. Y bueno, ya termino simplemente presentándoos el vídeo promocional para la captación de voluntarios en este subproyecto de Cuídate. Muchas gracias y disculpa si me he excedido un poquito. Nada. Todo lo contrario, Marian, es un gustazo oírte como al resto de ponentes. La verdad es que tenemos una mesa de lujo. El problema es que el tiempo es el que es y tenemos un acto detrás, que si fuera por ir a tomar el vermú, pues nos iban a perdonar y se lo íbamos a retrasar a nuestros compañeros. Muchísimas gracias y enhorabuena también por vuestro trabajo. Bien, pues a continuación Miguel Ángel Gambín, que es el jefe de servicio de Coordinación y Aplicaciones Informáticas de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, es ingeniero superior en informática y, entre otros proyectos, ha sido responsable técnico del área de farmacia y también de la unidad de integración de información. 15 años trabajando en el Servicio Murciano de Salud, es una persona también con una trayectoria muy rica y muy amplia y nos va a comentar la estrategia del Servicio Murciano de Salud en lo referente a interoperabilidad, centrándose en el espacio de uso secundario de datos y el sistema corporativo de almacenamiento y de la secuenciación genética, el proyecto Génesis de este servicio de salud. Tienes la palabra, Miguel Ángel. Bueno, voy a hablar de cómo aquí en el Servicio Murciano de Salud estamos trabajando
hacia el espacio secundario de datos, algo que ahora mismo está muy de actualidad. El Ministerio quiere también tener un espacio secundario de datos nacional y Europa también. Siguiente. Bueno, hablaré por encima de cómo construimos el proyecto y me centraré en dos proyectos, el Data Lake sanitario y el proyecto Génesis. Siguiente. Bueno, empezamos de la información al dato. Actualmente el Servicio Murciano de Salud, desde hace ya muchos años, está almacenando muchos datos. Todos esos datos que almacena, a los profesionales le han aportado mucha información para que a través de su conocimiento puedan hacer pues su trabajo. Pero ya es hora de que ese conocimiento, esos datos, nosotros a través de técnicas de Big Data y de inteligencia artificial podamos generar a través de esa información ese conocimiento y devolvérselo al profesional para que lo use y que le aporte valor a la hora de tomar sus decisiones. Siguiente. Para ello estamos potenciando el espacio secundario de datos regional en el Servicio Murciano de Salud y si lo hacemos interoperable, pues esos datos que podremos compartir con otras comunidades, por ejemplo, en el espacio de datos secundario nacional, en el que Murcia participa precisamente en la definición del grupo de arquitectura, estándares e interoperabilidad. Y también en el siguiente, en el espacio europeo de datos, que la creación del espacio sanitario de datos europeos es una de las prioridades de la Comisión para ya el periodo en el que nos encontramos. Siguiente. ¿Cómo construimos este proyecto regional? Pues yo veo este enfoque basado en tres pilares: los proyectos corporativos, la interoperabilidad, la unidad de interoperabilidad y la unidad de análisis de datos. Todo eso sobre una base apoyada por la unidad de tecnología, de seguridad y de sistemas y comunicaciones. Siguiente. Aquí podemos reflejar un poco más en detalle, no voy a entrar en ese detalle, todo lo que es esos tres pilares, siguiente, pero no lo voy a explicar en detalle. Es simplemente empezar por el primero, que son los proyectos corporativos. Antes se hablaba de que es importante la normalización, que puede ser tenerla en el Data Lake o tener una normalización en origen. Partíamos en el Servicio Murciano de Salud hace muchos años de proyectos heterogéneos, teníamos diferentes herramientas para hacer el mismo trabajo, diferentes áreas, y se decidió pues desde los servicios centrales de impulsar proyectos corporativos e implantarlos con el apoyo de las áreas de salud. Y así pues ya tenemos pues, base de datos únicas de pacientes, proyecto único para la gestión de citas, de historia clínica un visor único y GIS, el mismo GIS en todos los hospitales, en centros de salud o en los SWAP. Tenemos un proyecto para tener un único gestor de peticiones corporativo. Siguiente. Más datos corporativos, toda la parte de farmacia y otras departamentales como críticos, banco de sangre, oftalmología, endoscopias y anatomía patológica. Siguiente. Laboratorio, en el que tenemos incluso un repositorio único de datos de laboratorio. También tenemos un repositorio, un VNA de imagen médica único para todo el Servicio Murciano de Salud, en el que estamos metiendo imagen DICOM, no DICOM, tanto para atención primaria como especializada. Siguiente. Y otros proyectos pues, más quizá de gestión, pero que también apoyan luego al conocimiento de todos los datos. Tenerlo todo centralizado y corporativo, pues luego nos va a ayudar a esa explotación de datos en el espacio secundario de datos. Siguiente. El otro pilar es la unidad de interoperabilidad, que conecta pues, todos estos proyectos departamentales o distintos proyectos, no solo internamente, sino con otras consejerías, como la Consejería de Salud, etcétera, o con el propio Ministerio de Sanidad. Siguiente. A destacar en la unidad de interoperabilidad un poco, pues centrarme en los estándares que estamos eligiendo, siempre basados en estándares que
mayoritarios por la comunidad. En mensajería pues siempre hemos utilizado el HL7 y ahora estamos evolucionando a Fire. A la hora de pensar en la historia clínica queremos combinar Fire con OpenHR y bueno, la parte más semántica pues apostar también por SNOMED-CT, siempre yendo también de la línea de lo que el Ministerio también nos puede marcar en cosas de CDA, CMDIC, etcétera, etcétera, etcétera. La parte más de espacio secundario pues está en definición, como ahora veremos. Siguiente. El tercer pilar es la unidad de análisis de datos, en la que partíamos desde hace mucho tiempo. Tenemos un data warehouse en el que hacemos extracción de la información de aquellos repositorios corporativos, en la que a través de técnicas de Business Intelligence pues estamos proporcionando desde hace mucho tiempo análisis libre y cuadros de mandos e informes a la organización. Pero claro, esto ya se queda corto. Siguiente. Lo que queremos hacer es unificar todo esto con un data lake. Queremos almacenar pues toda la información y por eso hemos iniciado nuestro data lake que le llamamos Azut. El proyecto Azut salió a licitación y ya estamos en la fase de implementación, en el que vamos a ir a almacenar pues tanto datos propios, relacionales, no relacionales, datos externos, también ofrecidos bajo política Open Data y como acuerdos explícitos con otras entidades, como pueden ser entidades europeas o entidades nacionales o cualquier otra entidad, e incluso, ¿por qué no?, datos de redes sociales. Siguiente. En este proyecto necesitamos y se van a implementar herramientas para procesamiento de grandes cantidades de información, herramientas para medir y mostrar la calidad de los datos, para facilitar la replicación y la anonimización de los datos, la búsqueda avanzada en la información también. Siguiente. También herramientas para proceso semántico de la información, para la publicación, para la visualización de los datos y, muy importante, herramientas de gobernanza de datos, en el que cada dato como mínimo tendrá su origen, en qué lugares puede estar también disponible, las relaciones entre datos, quién tiene acceso a cada dato, etcétera. Siguiente. Y luego este proyecto pues, nos va a servir para hacer tanto el análisis relacional que ya hacíamos con nuestro Data Warehouse, el equivalente a esos sistemas tradicionales, análisis en tiempo real y análisis en Big Data. Siguiente. Nuestra idea es partíamos de un Data Warehouse, hemos montado un Data Lake, pero no nos queremos quedar en el Data Lake. Lo único que queremos es avanzar a un término ahora que está poniéndose en boga, que es el Data Lakehouse, que es sobre el Data Lake y sobre un modelo muy potente de gobernanza de datos, montar pues toda la parte de Business Intelligence, Reporting, Data Science y Machine Learning. Siguiente. Pues saltarnos pues toda la parte de Data Lake. Siguiente. Está construido por el framework de Open Source Cloudera. Siguiente. Y bueno, en la siguiente podemos ver un poco más en detalle y no simplemente a título ilustrativo de cómo estamos implementando esto. Siguiente. Sobre este proyecto vamos a implementar inicialmente dos casos de uso, uno sobre interacciones entre fármacos y otro sobre ayuda a la prescripción con morbilidades similares. Estamos devolviendo el conocimiento a los profesionales que en su día pues, introdujeron pues, toda esta información y estamos aprovechando pues, todos esos datos. Siguiente. Entonces, pues en el modelo federado nacional queremos posicionar ahí en nuestro Data Lake Azul. Creo que hemos partido en un momento de tiempo que junto con el Ministerio nos permite reaccionar a todo lo que se vaya pensando a nivel nacional y adaptarlo de la mejor manera. Siguiente. Otro proyecto clave es el proyecto Génesis, porque hasta ahora en el Servicio Murciano de Salud teníamos en varios laboratorios toda la parte de secuenciación genómica del ADN. Y esta información es fundamental para los estudios de
medicina predictiva, medicina personalizada, etcétera. Entonces, pues lo que queremos es implantar, y en eso estamos ya, una solución modular escalable capaz de almacenar de manera centralizada toda la información genómica y sobre ella poner un demostrador de la solución que le aporte valor al profesional. Siguiente. Bueno, pues todo el proyecto lleva todo el flujo desde la extracción de la muestra, bueno, a la parte del almacenamiento, sobre todo de los datos, en el que la muestra se guarda en formato FASTQ, que es el formato crudo, y luego van pasando por otros formatos que anteriormente pues ya se han hablado sobre esto. Y el demostrador pues le ofrecerá al clínico pues informes, variantes, mutaciones, y por otro lado también podremos obtener pues con la información ensayos clínicos, nuevos descubrimientos de marcadores genéticos, etcétera. Siguiente. Este es un poco más en detalle la arquitectura del proyecto. Siguiente. Y ya para terminar, simplemente decir que Murcia participa en proyectos con el Sistema Nacional de Salud y europeo, porque estamos ahora mismo en esta mesa más de interoperabilidad del espacio de datos nacional. Está participando activamente en bastantes grupos, y entre ellos, siguiente, remarcar, como ya he comentado antes, que está participando dentro del espacio de datos de salud nacional en el grupo de arquitectura, estándares e interoperabilidad, junto con Valencia, que anteriormente también lo ha mencionado. Y quería terminar ya, siguiente, pues eso, remarcando que Murcia está en este grupo, definiendo la interoperabilidad con el Ministerio de qué es lo que va a hacer. ¿En qué nos vamos a decantar? Pues no sé, vamos a ver qué es lo que se decide. Lo mismo aplicamos terminologías agnósticas, como empezaba este foro hablando, o lo mismo implementamos varios modelos. Todavía, como estamos en la fase muy inicial de implantación, pues estamos también a tiempo de poder reaccionar a lo que vaya surgiendo. Es interesante también la reflexión que se ha hecho en este foro sobre herramientas de conversión de estándares del espacio de uso primario de datos a estándares de uso secundario de datos, por ejemplo, de HL7 FHIR a OMOP, por ejemplo. Si nosotros nos centramos en el HL7 FHIR y con herramientas podemos transformar fácilmente a OMOP, pues la manera de consolidar la información pues será mucho más sencilla. Y nada, muchas gracias por todo y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y enhorabuena también, la verdad, tienes razón, y además, no sé, creo que se nota en el ambiente que hay una efervescencia importantísima en todo el ámbito sanitario. Yo creo que la pandemia sí ha servido de catalizador, pero es cierto que de previo había mucho trabajo de base que ha permitido que un catalizador haga aflorar todo lo que se estaba trabajando en los servicios de salud. La noticia buena, desde mi punto de vista, es que ahora quizá estamos trabajando más en equipo, más en relación unas comunidades autónomas con otras y más en conjunto bajo el paraguas del Consejo Interterritorial. Y eso yo pienso que efectivamente es bueno y que además cuantas más cabezas haya pensando, si esto se hace con cierto orden, como decía una profesora mía de matemáticas, todo orden conduce en la vida, evidentemente llegaremos más lejos y más rápido, en un camino que no es ni corto ni lento, ni rápido, perdón. Quien tenga prisa aquí posiblemente se equivocará. Bien, vamos a dejarle la palabra a Juan Morlans, que es ingeniero en informática y es gerente de proyectos de Orion Health, que fundamentalmente nos va a comentar un caso de uso de Rhapsody en el Reino Unido, ese motor de conectividad, de interface y de intercambio de datos entre sistemas, tanto dentro de una misma institución como entre instituciones o entre países, incluso organizaciones diferentes. Juan, tienes la palabra. Gracias, Mercedes, por la introducción. Buenas tardes a todos. Pues intentaré ser breve, dadas las restricciones de tiempo que tenemos.
Seguramente habréis escuchado hablar del motor de interoperabilidad Rhapsody, seguramente lo tengáis implementado en algunas de vuestras organizaciones. Su uso para transferencia de mensajería en diferentes protocolos, FHIR, HL7 y muchos de los protocolos que hemos estado hablando en este foro. Pero hoy la idea es comentaros una historia diferente, particular, y de uso de Rhapsody. Os voy a contar un caso del Reino Unido. Es un sistema de geolocalización de ambulancias y de integración de estos datos con el NHS, de Inglaterra, del Reino Unido, concreto. Y pasamos al siguiente slide, por favor. Pues el caso es el del NWAS, que es el North West Ambulance Service, que estaba ubicado en Manchester y da servicio a unas 7 millones de personas. ¿Sí? Siguiente slide. Tiene 2 servicios telefónicos, principalmente el número de emergencias, que es el 999, el cual recibe 1,3 millones de llamadas anuales y da respuesta a más de 1 millón de incidentes, también anuales. Por otro lado, tiene un servicio que es el 111, que es un servicio de no emergencia, del cual inclusive muchas de las llamadas del 999 se pueden derivar al 111. Son consultas médicas, puede derivar en citas a los centros sanitarios o puede derivar en medicación, etc. Y por otro lado, otro de los servicios que presta el NWAS son traslados entre centros, traslados desde domicilios hacia centros, hospitales y demás de pacientes. Pues el NWAS cuenta con un staff de 6.300 personas que están distribuidos entre 300 roles, tiene 3 centros de operación y oficinas, y 5 centros de atención en NHS 111, y sobre todo, bueno, tiene más de 100 estaciones de ambulancias y la flota de vehículos, hay más de 1.000 vehículos en la flota de ambulancias de distintos tipos, ¿no? De respuesta rápida, etcétera, dentro de lo que es el NWAS. Siguiente. Vale, pues ¿cuál era el reto o los objetivos que tenía el NWAS en cuanto a compartir estos datos y a obtener estos datos? Justamente lo que querían hacer era compartir, entre otras cosas, el número de ambulancia y la localización de esa ambulancia en un momento especial, mantener esa información para mejorar justamente la administración de los pacientes, mejorar el cálculo de métricas y analytics que se puede hacer a partir de toda esta información de ubicación, de geolocalización de ambulancias, y finalmente incrementar la eficiencia dentro de la organización. ¿Sí? Pues para esto crearon el AULS, que es el Automatic Vehicle Location System, que es justamente un sistema de localización de vehículos donde se puede visualizar en tiempo real, ¿sí? Y se combinan además estos datos con otra información de la organización, como son los centros sanitarios, se puede ubicar también las urgencias a las que están atendiendo, etc. Y por otro lado, lo que os comentaba, en cuanto a la integración de estos datos con el sistema nacional, pues bueno, el uso de una API FHIR para compartir estos datos con el NHS de Inglaterra. Vale, en cuanto a la primera solución que os comentaba, que es la de geolocalización, pues lo podemos describir a alto nivel en 4 pasos. Por un lado es la obtención de estos datos por parte del proveedor de datos de geolocalización, que está contratado por el NWAS. En el siguiente paso, y aquí es donde involucramos a Rhapsody, que es justamente la recepción de estos datos, el tratamiento de estos datos, para finalmente almacenarlos en base de datos. En este caso, es una base de datos SQL, se usan tipo de datos Geometry, que luego nos permite hacer consultas. Por ejemplo, entre distintos puntos, calcular la distancia, de la distancia recorrida por un vehículo, etc. Y finalmente, pintar estos datos en una interfaz visual, ¿sí? En un mapa, que en este caso en particular pueden ser mapas que están almacenados dentro de la organización, pero podría ser una API como una API de Google Maps, Bing Maps o OpenStreetMap. Básicamente, como teniendo los datos en base de datos, pues ya luego pintarlo sería más sencillo. Siguiente, por favor.
Vale, en cuanto a la integración de estos datos con el NHS England, pues lo que hay es un proceso periódico, ¿sí?, que se ejecuta cada 24 horas, donde se recopilan una serie de datos, se recibe en formato CSV, esto es por una compatibilidad hacia atrás, ya tenían generado este fichero CSV, y este fichero CSV se mapea en un bundle FHIR creado por el NHS para este fin, donde se mapean cada uno de esos campos del CSV, y de esa forma se puede transmitir justamente al NHS. Lo que os comentaba, el Ambulance Dataset, que es este bundle FHIR creado por el NHS, pues envía, entre otras cosas, bueno, datos demográficos del paciente, información asociada al episodio, información clínica que podemos tener, información relacionada con la urgencia que se está cubriendo, como por ejemplo las heridas, medicación que se ha realizado, la derivación que se ha realizado del paciente, información también del servicio que se ha prestado en cuanto a tiempos, del momento en que se recibe una llamada, el tiempo en el que se dio respuesta, el momento en el que esa urgencia se pasa a una ambulancia, el momento en el que la ambulancia responde y llega al sitio, y el momento en el que entrega finalmente, bueno, entregar, por decirlo de una manera, a la persona accidentada en un centro sanitario. Siguiente, por favor. Vale, esto que comentaba recién del bundle FHIR, por cierto, un bundle es como un conjunto de distintos recursos ya existentes FHIR, y bueno, ellos los han combinado de una manera determinada para cumplir el objetivo que tenían. Pues básicamente lo podemos explicar en 4 secciones, que es lo que comentaba recién. Por un lado el header, que simplemente lo que se pone en el header es la organización, que es el remitente de esta información, porque esto, por cierto, se integran distintas regiones de Inglaterra. En este caso estamos hablando del Northwest, que es Manchester, pero también, que es una prueba piloto por ahora, hay 2 regiones más, que es el Yorkshire y creo que West Midlands, o bueno, una región de la zona. Bueno, comentaba el header, donde se pone la organización. En el call es en la sección donde ponemos todos los datos relacionados con la llamada, lo que comentaba recién, como el tiempo en el que se realizó la llamada, fecha y hora, perdón. La evaluación clínica que se hizo de esa llamada, el triaje, etc. En el momento en el que se pasa, eso se guarda en el response, en el momento en el que se pasa al servicio de urgencias, en el momento en el que se le solicita a la ambulancia que asista a determinado sitio, etc. Esta es otra información, bueno, justamente lo que se guarda en el response. Y finalmente, en el patient contact, pues principalmente la información que se puede recabar del paciente, como puede ser el número de historia clínica, si es que la persona se encuentra en condiciones de proveerlo, por supuesto, información del episodio, información de heridas que puede presentar, medicación que se le haya dado en el trayecto de la ambulancia al hospital o en el mismo sitio, si es que se dio atención en el sitio. Vale, esto es un diagrama que nos muestra por el lado del NHS cómo funciona el envío de estos datos periódicos cada 24 horas. Bueno, simplemente comentaros aquí que es una API asíncrona, en realidad, y las respuestas a la mensajería que nosotros enviamos se hacen a través de la API Mesh, que es una API que está también montada por el NHS, que es para transferencia segura de datos sanitarios. Es una especie de casilla de correos virtual, donde se pueden transferir mensajería o se pueden transferir ficheros de gran tamaño, ¿sí? Esto es en un entorno seguro y sanitario. Siguiente. Vale, esto en realidad, bueno, son las guías de implementación, tanto los del Ambulance Dataset como de la API FHIR, que es el Ambulance Data Submission, que también es ADS, y finalmente el Mesh. Esto, si os interesa revisarlo, la verdad que está muy bien explicado, y a lo mejor puede llegar a servir para alguna implementación aquí en España, reutilizar esto, o sea, revisarlo y ver si cubre las necesidades. Vale, finalmente, ¿se puede realizar este desarrollo en cualquier tecnología? Sí, se puede desarrollar seguramente en cualquier tecnología, pero bueno, Rhapsody en sí da algunas ventajas que por ahí otras tecnologías no tenemos, como por ejemplo el desarrollo rápido y visual. Con pocos clics podemos realizar una integración, no necesariamente de este tipo, pero ya una primera integración
donde traemos datos, procesamos y luego guardamos en base de datos. En este caso, como se usa Fire, pues una de las ventajas que tiene la herramienta es que da soporte Fire de forma nativa, o sea que cualquier tema que tengamos que hacer de Fire, ya sea JSON o cambio de XML, es simplemente un clic y ya cambiamos el formato en el que se transmite. Por otro lado, las cuestiones de seguridad que ya están integradas dentro de los componentes del motor. En el caso de que haya que hacer un desarrollo un poco más complejo, no tiene un lenguaje propietario, con lo cual si hay que capacitar a personal dentro de la organización a realizar este tipo de desarrollos, pues la curva de aprendizaje es muy rápida, ya que el código que se utiliza es JavaScript, es una versión de JavaScript, con lo cual no debería haber inconvenientes con eso. En cuanto a los requerimientos de hardware del motor, pues la verdad que son bastante laxos. O sea, por ejemplo, un motor que se calculan 300.000 mensajes al día requiere un ordenador muy sencillo, podría ser hasta un ordenador de escritorio de una casa. O sea, un procesador de 4 núcleos y 8 GB de RAM, ya esto funciona. Y otra de las ventajas que tiene es que no tiene una dependencia con ningún motor de base de datos. O sea, está todo embebido en el sistema. ¿Sí? No hay dependencia ni con SQL Server, Oracle, lo que sea. Y finalmente, bueno, el proceso de instalación, que es muy sencillo, que es tanto en Linux como en Windows, simplemente un asistente. En el caso de Linux es un asistente por texto, en el caso de Windows un asistente visual. Y bueno, por nuestra parte, nada más. Nosotros somos Orion Health, somos distribuidores, formadores y proveedores de soluciones para Linear y Rhapsody. Si tenéis alguna consulta, pues estamos a vuestra disposición. Espero no verme. Muchas gracias. No, te has atendido al tiempo, Juan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu presentación. Bien, estamos comiéndole un poquito el tiempo a la clausura, pero creo que merece la pena preguntar si hay entre los asistentes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Y pido por favor a la organización y a los dos miembros de la mesa que estáis de presencia física que nos ayudéis a identificar si hay algún tipo de pregunta. Pues de momento parece que no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Yo quería haceros una muy rápida a todos. El espacio de datos europeo, por lo que se va diseñando hasta ahora, contiene una finalidad de uso primario de datos. Incluso nos hablan de que la asistencia transfronteriza podría basarse en ir a por la información del paciente de otro país que debe ser atendido en el nuestro o el nuestro en otro país, ir a ese espacio de datos. Y una parte de uso secundario en la que ya estamos hablando de dato anonimizado. ¿Vosotros cómo veis ese uso primario de los datos en un espacio de datos del calibre que pueda tener un espacio de datos europeo? ¿Pensáis que es un procedimiento adecuado, sencillo, o que es algo que debe ir madurándose poco a poco? Si os parece en el mismo orden que habéis intervenido. Idatzi, no sé si ahí piensas. Bueno, yo creo que antes de correr necesitamos caminar. Yo creo que en el ámbito europeo nos van a surgir, ya surgen algunos de los proyectos e iniciativas que se montan a nivel de investigación, pues dificultades relacionadas con que además los modelos de prestación no son homogéneos. Es decir, nosotros aquí tenemos un desafío importante en definir pues, un modelo de gobernanza común, cuando de lo que estamos hablando es de federar datasets de esencialmente iguales, es decir, servicios sanitarios de ámbito regional en las comunidades autónomas con un marco normativo similar y demás.
un modelo europeo en el que existen países donde el modelo de provisión de atención primaria es esencialmente concertado. Modelos donde el modelo de atención primaria es público, pero de naturaleza municipal o comarcal. Es decir, yo creo que ahí se abre un abanico, no ya en aspectos de normalización, que también, sino de los propios modelos de gobierno, acceso, disponibilidad del dato, etc. En fin, creo que es el siguiente paso, pero yo ahora mismo agacho un poquito la cabeza extendamos primero a nuestro modelo federado nacional, que me parece algo complejo pero alcanzable, y ya veremos desde ahí. Muchísimas gracias, Idatzi, tanto por tu opinión, que es muy sabia, como por la sinceridad. Beni, ¿tú qué opinas? Bueno, yo soy muy coincidente con Vidac, si lo digo bien. No seré yo el que diga que un espacio de datos no se va a utilizar como origen primario cuando estoy diciendo que el nuestro lo estamos adaptando para que dé cobertura a la historia clínica inteligente y que es un arma esencial para todo el tema de predicción, de apoyo al diagnóstico, y eso, pues, con la mayor inmediatez que tengas al acceso a los datos y más directa, mejor será. Pero eso es pensando en dar una asistencia. En los modelos, yo en Europa veo clarísimo el modelo de datos secundario y de momento anonimizado y bien gobernado, porque la privacidad de las personas también está ahí. Lo que creo es, efectivamente, el camino se hace andando cuando nos falta tanto para compartir esa información de manera fidedigna entre regiones europeas, que difícilmente ya somos capaces de hacer interoperar nuestros documentos básicos de historias clínicas por muchos aspectos, de la normalización de la información, del idioma, de todo esto. Creo que esto otro es, de momento, un poco un canto al... no sé cómo llamarlo, pero vamos, me parece que como es, no empecemos la casa por el tejado, ¿no? Esto de que hablaba yo, me viene muy bien esto de manejemos bien las expectativas y seamos conscientes de lo que somos capaces de hacer como organizaciones y lo que la tecnología nos da, pero sobre todo lo que somos capaces de hacer como organizaciones, que la normalización es un debe que aún tenemos ahí. Muchísimas gracias. Marian, ¿qué opinas? Bueno, voy a ser breve. Estoy completamente de acuerdo con Beni, con Vidatzi. Yo no veo a corto ni a medio plazo el uso de este tipo de datos en uso primario, pero sí que lo veo en uso secundario. La clave, la anonimización. Muchísimas gracias. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que en los proyectos transfronterizos hay que aprovecharlos. Están los países y aquí en España las regiones haciendo un esfuerzo bastante importante. Se están llegando a acuerdos en uso de estándares para determinadas cosas y eso, si todavía no está, pero al menos sí que va a ayudar para la creación del espacio secundario, para el uso del espacio primario y todo lo que nos viene por delante. Muchas gracias. Y por último, Juan, ¿cómo lo veis desde las empresas? Bueno, por mi parte, en realidad nada que agregar a lo que dicen. La verdad estoy de acuerdo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bien, pues vamos a finalizar. Yo creo que en todo esto, en todo este uso avanzado e inteligente y rentable de los datos de salud, creo que hemos llegado a algunas conclusiones en esta mesa. Lo primero, la importancia de la normalización no excluyente de los datos no estructurados, no excluyendo a los datos no estructurados, pero sabiendo que esos datos no estructurados pues nos pueden hacer tener un posible sesgo estadístico y yo creo que algún peligro en la privacidad, eso es una opinión personal, y que por lo tanto, sobre todo para iniciativas
supra ámbito concreto de actuación, la normalización de los datos es algo muy importante. Y lo siguiente es el tema de la seguridad y de la confidencialidad de unos datos como son los de salud, en los que, bueno, a nadie se nos escapa que en algunos casos incluso estamos registrando datos ilegales, es decir, datos de comportamientos de los pacientes que son, pues incluso no legales, de consumos, es decir, estamos hablando de una información muy, muy sensible y por lo tanto esa protección, cuanto más grande sea el ámbito en el que haya que tratar los datos, pues más hay que extremar esto. Y por otra parte, y en la última ronda, la proporcionalidad, es decir, lo que comentaba Beni, sí, en un servicio de salud, por supuesto que se está pensando utilizar para un uso primario, pero es que eres el responsable de la salud de las personas y de la atención continua. Cuando estamos hablando de la atención transeúnte, algunos casos podrán ser casos derivados que habrá que tratar de una manera, pero los otros, la información debe permitir actuar de una manera puntual, sin riesgo para el paciente, y posiblemente estemos hablando del tejado y no estemos hablando todavía de los cimientos. Bueno, no vamos a alargar más la mesa, daros las gracias a todos, que han sido unas intervenciones realmente buenas, yo creo que útiles, y nos veremos a lo largo de los proyectos y en los siguientes foros. Muchas gracias a las 6 y se termina esta quinta mesa.